Hola, buen día para todos. Hoy voy a compartir una información que se encuentra en la página de Raymond Ibrahim, un cristiano de origen egipcio que tiene un portal en internet donde se dedica a compartir información sobre el Islam. Es una persona que conoce el árabe muy bien, dado que es hablante nativo porque sus padres provienen de Egipto, pero también es una persona que tiene formación en historia, así que conoce bastante bien la historia del Islam y todo el efecto que ha tenido la conquista del Islam en Medio Oriente y otros países que antiguamente eran de mayoría cristiana. Vamos a hablar sobre una documentación que él postea casi siempre en su portal, que se llama raymondibrahim.com, que está en inglés, como pueden observar, sobre la persecución que hacen los musulmanes a los cristianos. En el título que estamos observando dice literalmente: no tuve la intención de matar a mi hija. La persecución de los cristianos, marzo del 2025, y fue publicada el 5 de marzo de este año. Como pueden ver allí, el cartel que dice: vive como cristiano, muere como cristiano, orgulloso de ser cristiano, y dice debajo cristianismo. Según el instituto en inglés, como pueden observar allí, en marzo del 2025 se presentaron algunos abusos contra los cristianos, los cuales fueron infringidos, por así decirlo, por musulmanes. Empezamos con la matanza de los cristianos. Sucedió, por ejemplo, en Uganda el 16 de marzo, donde Hanifa Hamidya, una mujer musulmana, envenenó y mató a tres personas, una joven pareja cristiana y a su propia hija de 18 años, quienes accidentalmente consumieron la misma comida envenenada que la mujer musulmana había ofrecido a los cristianos para que ellos querían compartir la fe de Cristo. La mujer cristiana quien mató estaba embarazada de 6 meses. Cuando los líderes locales interrogaron posteriormente a Hanifa, esta confesó haber envenenado la comida y declaró: nunca intenté, o sea, que ella nunca tuvo la intención de matar a la hija, pero mi plan era matar a los vecinos por llevarla a la iglesia durante el mes sagrado de Ramadán. Nuestro imán nos había asegurado que al matar a un infiel, un kafir, hará la recompensa con un paraíso llamado Firdausi. Así que quería alcanzar ese paraíso. Por otra parte, en marzo de 2023, un hombre musulmán apuñaló mortalmente a su esposa, momentos después que ella quisiera asistir a su primer servicio religioso. 2 días antes, el 21 de marzo, Naisimun Mirembe, de 41 años, había abrazado a Cristo tras escuchar el evangelio de una amiga. El domingo 23 de marzo fue con la misma amiga a la iglesia. En el camino reconoció a un amigo musulmán de su esposo y le preocupó que pudiera informarle. Después del servicio religioso, fue donde fue recibida como una nueva cristiana. Mientras regresaba a su casa con su amiga, vio a su esposo, Adamu Ukungu, a solo 180 metros de la iglesia. Según su amiga, que permanece en un anonimato por razones de seguridad, Ukungu le dijo a su esposa: debí salir de la iglesia. Lo que has hecho es muy malo, especialmente en este periodo de Ramadán. Continuó la amiga. Inmediatamente comenzó a bofetear a su esposa, empecé a gritar pidiendo ayuda. Entonces Mukungu sacó un cuchillo largo y comenzó a cortarla con él. Al oír el llanto, varios feligreses acudieron al lugar, lo que obligó al hombre musulmán a huir. Su esposa falleció poco después por una hemorragia interna y externa. Le sobreviven sus 6 hijos de entre 3 a 18 años. Eso es el amor de un hombre por su esposa. Ahora miramos en Nigeria, donde los titulares sobre el genocidio puro que sufren los cristianos a manos de los musulmanes, cosa que es normal en el mundo de Nigeria, dado que Nigeria es el país que se con puertas abiertas, la organización cristiana que trabaja por exponer la persecución de los cristianos en el mundo. Más de 4.000 cristianos son asesinados cada año, es como normal. Entonces aquí tenemos algunos datos de esa persecución en este año, especialmente en marzo. El 27 de marzo, presuntos militares fulani matan a 11 personas en un brutal asalto a una comunidad agrícola cristiana. 6 de marzo, un sacerdote secuestrado y asesinado en el estado de Kaduna, uno de los estados en el norte de Nigeria que sufre severa persecución, donde los cristianos son perseguidos de todas las maneras posibles. El 14 de marzo, pastores, posiblemente musulmanes, matan a un cristiano y luego a otros 6. El 18 de marzo, cristianos son encontrados muertos tras secuestro en el centro de Nigeria. El 12 de marzo se confirma sentencia de muerte para un cristiano que se defendió de un ataque. El granjero intentó defenderse de pastores fulani y obviamente fue sentenciado a muerte. El 6 de marzo, el cierre de la escuela durante Ramadán afecta a niños cristianos. Y ahí está el link donde podría leer toda la información, pero el video quedaría demasiado extenso. El secuestro, la violación y la conversión forzada de niñas y mujeres cristianas por parte de musulmanes, cosa que sucede en Pakistán, un país de mayoría musulmana que actualmente está tratando de iniciar una guerra con India. Encontramos que el 25 de marzo, 3 musulmanes secuestraron a punta de pistola a una mujer cristiana que ya estaba casada y la violaron en grupo en un campo. El incidente ocurrió cuando Sumaila,
quien trabajaba como barrendera en la universidad, y su esposo Adnan Masih, un fabricante de ladrillo, regresaban a su casa después de una larga jornada de trabajo. Los hombres armados escondidos tras los árboles los emboscaron, los golpearon y los robaron. Según Adnan, me arrebataron el móvil, perdón, y algo de dinero a punta de pistola. Luego empezaron a amenazarme para que les diera más dinero. Cuando les dije que era una cristiana pobre y una trabajadora común de una ladrillera, perdón, un cristiano pobre y un trabajador común de una ladrillera, empezaron a susurrarme algo al oído. Hicieron una llamada telefónica y un tercer hombre llegó rápidamente en motocicleta. Uno de ellos agarró a mi esposa del brazo y la arrastró hasta un cañaveral cercano, mientras los otros dos hombres aflojaron la cuerda de mi shawar, los pantalones anchos, y me ataron a un árbol con ella. Luego siguieron a sus cómplices al cañaveral y por turno violaron a mi esposa. Sus gritos de auxilio no fueron escuchados. Tras el asalto, los hombres abandonaron el lugar lanzando amenazas. No tengo palabras para expresar la impotencia y la agonía que sentí en ese momento. Después de un rato, mi esposa salió del campo con la ropa rasgadas y las lágrimas corriendo por su rostro. Apenas podía caminar debido a la agresión, pero se me acercó lentamente y me desató las manos. Los dos nos sentamos juntos y lloramos desconsoladamente, con la mente aturdida por el trauma, incapaces de pensar en nada. Cuando la pareja traumatizada finalmente llegó a la casa tarde, más tarde de lo habitual, sus tres hijos y sus familiares preocupados los esperaban en el patio. No tuvimos el valor de contarles lo que había pasado, así que guardamos silencio y nos fuimos a nuestra habitación. Entonces decidimos orar y pedir justicia a Dios, lo que nos reconfortó y nos dio esperanza. Por la mañana siguiente llamó la línea de ayuda de la policía y gracias a un legislador cristiano que ayudó a visibilizar el caso, los tres hombres fueron arrestados. Por otra parte, el 5 de marzo, una joven cristiana finalmente se reunió con sus padres. 2 meses antes, el 5 de enero, Muhammad Dalit, un musulmán casado de 35 años, lo había secuestrado, es decir, secuestró a Saba Masih, la hija de 2 años de su vecino cristiano, y la convirtió por la fuerza al Islam. Se casó con ella mediante un certificado musulmán falso que indicaba que la niña tenía 18. A pesar de que la apariencia física de Saba tampoco coincide con la edad declarada en los supuestos certificados de matrimonio y de conversión islámica. Su padre, Safik Masih, había declarado: quien facilitó esa conversión y matrimonio fraudulentos deberían ser castigados por igual junto con Ali. Cuando denunció el secuestro a la policía tergiversó deliberadamente la edad de Safa, anotando que tenía 16 a pesar de que el padre insistía en que tenía 12. Además, perdieron el tiempo y ofrecieron pretextos antes de actuar. La policía me dijo que necesitaban permiso oficial para ir a la provincia de Sindik a recuperar a Saba, pero han pasado 3 semanas y no hay avances. Visitó la comisaría a diario para pedirle que actúen, pero parece que ahora no se toman en serio la búsqueda de mi hija menor. Esas son las palabras del padre de la secuestrada. Pero finalmente, el 5 de marzo, la policía allanó una letrina en la aldea de Sajid Benazirabad, recuperó a Saba y arrestó a Ali. No puedo expresar mi alegría al abrazar a Saba después de tantos días, dijo su madre, Rajid Sam Shafique. Su padre y yo no hemos podido dormir bien en todo este tiempo, pero ahora por fin descansaremos. Saba, de 12 años, también compartió lo que sucedió ese día cuando Ali, su vecino de confianza de 35 años, casado, la secuestró. Y aquí cuenta la chica qué sucedió. El día que me sacó de casa me pidió que lo acompañara al bazar donde me compraría regalos. Después de un tiempo le pedí que me llevara de vuelta a casa, ya que mis padres estarían preocupados por mí, pero me desairó y me obligó a sentarme en un autobús. Él la llevó a otra ciudad donde un clérigo musulmán fabricó un certificado de conversión religiosa falso y realizó un matrimonio islámico falso que indicaba que tenía 18 años. Ali me obligó a grabar un video diciendo que me había convertido al Islam y que me había casado con él por voluntad propia. También me obligaron a declarar que tenía 18 años y que mis padres no debían tomar ninguna medida contra nosotros. Durante el tiempo que estuve, allí, Ali me hizo cosas malas que estuvieron mi mente y el cuerpo. Él me golpeaba cada vez que lloraba por mis padres y le decía que quería volver a casa. Me mantuvieron encerrada en una habitación la mayor parte del tiempo. Ahora vamos a leer una historia de lo que está sucediendo con los cristianos coptos en Egipto. El 24 de marzo, otra mujer cristiana que se llama Damiana Farad Ishaq, de 28 años, desapareció en circunstancias misteriosas entre las calles del Cairo. Es casada y madre de un niño de 2 años. Había salido de su casa para comprar algunos utensilios de cocina, pero nunca regresó. Cuando su familia intentaba llamar a su teléfono móvil, este parecía apagado, estaba apagado. Su angustiado esposo y sus padres decidieron buscar ayuda en el Ministerio del Interior para recuperar a su hija. Ese escenario, cuando una niña o una mujer cristiana
van a algún lugar y desaparece y luego le apagan el teléfono. Es como normal en Egipto, se ha repetido varias veces. Por ejemplo, menos de un mes antes, es decir, el 28 de febrero, Irene Emil, de 17 años, también había desaparecido de las calles del Cairo. Según sus angustiados padres, la niña, que todavía estaba en el instituto y se dirige a la iglesia, nunca llegó. Cuando intentaron llamar a su teléfono móvil, descubrieron que estaba apagado. Así que en agosto de 2024, otra cristiana que se llama, perdón, Cristina Karina Cis, una joven cristiana de 20 años, también desapareció de las calles de Asyut, donde había salido a buscar trabajo. También desapareció, por así decirlo, sin dejar rastro. A principios del año 2024, otra cristiana también en Asyut, de 21 años, Irene Ibrahim Sehata, desapareció en circunstancias similares. Ahí dice que para mayor información podemos ver el informe de solidaridad COTTA, que se llama La Yihad del vientre o del útero, tráfico de mujeres y niñas en Egipto. Es normal que los musulmanes hagan esto contra las mujeres cristianas en Egipto, a pesar de que en teoría Egipto no es un país que apoye este tipo de comportamientos. Vamos a leer algo sobre la violencia y la hostilidad musulmana contra los cristianos y leemos un ejemplo que se encontró en Pakistán. Un reporte del 21 de marzo donde Muhammad Sohaib, un superior musulmán de una fábrica de ladrillos, agredió violentamente a Waqas Masjid, un cristiano de 22 años, tras que éste se negara a convertirse al Islam. El altercado comenzó cuando Sohaib, es decir, el jefe, confrontó a Waqas por manipular papel con varios versos islámicos impresos, considerándolo impuro debido a la fe cristiana. Sohaib exigió entonces que Waqas renunciara al cristianismo y abrazara al Islam. Cuando Waqas se negó, Sohaib lo atacó brutalmente con un cúter afilado, cortándole el cuello en una brutal agresión. Gravemente herido y empapado en sangre, Waqas logró darse la camisa al cuello para controlar la hemorragia mientras esperaba asistencia médica. Los médicos lo operaron y lograron saturar una herida profunda con 22 puntos. Aunque Waqas no puede hablar actualmente debido a la gravedad de la lesión, los médicos creen que tardará por lo menos 2 meses en recuperarse por completo y podrá volver nuevamente a hablar. Aquí tenemos nuevamente un caso de lo que está sucediendo en Egipto y que tiene relación con los ataques de los musulmanes contra los cristianos. El 16 de marzo, un musulmán apedreó a una niña cristiana muy pequeña, hiriéndola en el pecho y causándole graves heridas en la cabeza, dejándole marcas y cicatrices muy visibles. ¿Cuál era el delito de la niña? Ella estaba comiendo el público y él, un devoto musulmán, estaba ayunando por el mes de Ramadán. Simplemente era incapaz de ver comer a nadie más. La madre de la niña, de nombre Marcelle, compartió el incidente ocurrido en Alejandría en su página de Facebook. Y dice, iba a dejar a mi hija a la guardería sobre las 9 de la mañana. Mientras caminábamos, comimos algo que habíamos comprado. De repente un hombre salió de un coche particular y gritó, ¡ay, Alá! Estoy ayunando, y no las otras piedras. Una de ellas le dio a mi hija en la cabeza. Aunque el agresor fue identificado por las cámaras de vigilancia, según el informe, la señora Marcelle le preguntó qué acciones legales se pueden tomar para obtener sus derechos o si es inútil. Bueno, algunos de los cristianos están ya, digamos, acostumbrados a que los musulmanes hagan esto y en algunos casos llevar esto a la justicia es como caso perdido. En Egipto, un país de mayoría musulmana. Aquí tenemos un ejemplo en Somalia. Tras la conversión de una mujer musulmana al cristianismo, debido a lo que percibió como un milagro en su vida, su esposo y su familia la maltrataron y aislaron poco a poco. El 20 de marzo, Fatuma Hussein, de 30 años, fue desterrada por su esposo por hablar de Cristo. La envió con sus padres y sus 3 hijos pequeños de 3, 5 y 7 años. El 22 de marzo, tras enterarse de que Fatuma hablaba de Jesús con su hermana, su padre la agredió. Ella cuenta, mi padre empezó a golpearme con palos y amenazarme de muerte e inmediatamente me echó de la familia ahuyentándome con una espada afilada. Incluso le dijo a mi esposo que me golpeara e incluso me matara para que me viera cada vez que me viera por ahí. He perdido a mis hijos, pero la paz de Dios seguirá confortándome en mi corazón. Por favor, díganle a las familias cristianas donde quiera que estén, que sigan orando por mí y apoyándome. Me siento sola, pero Jesús está conmigo. Aquí tenemos historias de la persecución de los musulmanes. Los musulmanes hacen contra los apóstatas y aquellos blasfemos cristianos. Tenemos un ejemplo en Irán. El 8 de marzo, 3 musulmanes conversos al cristianismo recibieron una condena total de 42 años en prisión por practicar su fe. Una mujer embarazada, Narges Nasri, y 2 hombres, Meran Sanloui y Abbas Souri. Todos fueron arrestados finalmente en noviembre pasado por asistir a una iglesia en su hogar. Todos fueron declarados culpables por participar en actividades contrarias a la ley islámica. Al analizar el destino de estos 3 cristianos, un informe independiente señala que los cristianos, especialmente aquellos que se convierten del Islam, suelen ser objeto de persecución y maltrato en Irán. Además, intentan evangelizar sobre el cristianismo,
Además, intentar evangelizar sobre el cristianismo está prohibido y ensalzar públicamente a Jesucristo por encima de las creencias islámicas sobre Alá o sobre Dios podía acarrear la cárcel o la pena de muerte. Irán aprobó en el 2021 una ley que permitiría a las autoridades castigar a las minorías religiosas con penas de prisión. La ley penaliza a cualquiera que participe en propaganda que eduque sobre forma desviada y contraria a la sagrada religión del Islam. Es como normal que suceda esto cuando los musulmanes dejan en el Islam en un país, perdón, de mayoría musulmana y sobre todo en un país como este del centro del Medio Oriente. Por otra parte, según el informe del 31 de marzo, dos hermanos que fueron arrestados en una reunión navideña hace más de 3 años fueron condenados a 4 años de prisión, multados y exiliados de su provincia natal durante 2 años tras su liberación. Los cristianos conversos fueron Mahmoud Mardanani Karaji, de 56 años, y Mansur, de 50. También fueron condenados en virtud del artículo 500 del Código Penal, que penaliza las actividades de propaganda desviada contrarias a la sagrada religión del Islam. El informe añade que los cristianos conversos son presionados rutinariamente para que se retraten de su fe o firmen compromisos de abstenerse de seguir practicando las actividades cristianas. En este país, finalmente, según un informe del 21 de marzo, Mendy Salim, un guardia de prisión musulmán, golpeó a Amir Ali Minaney, un cristiano converso recluido en la prisión de Evin. Evin es una de las prisiones famosas donde los cristianos de origen musulmán son severamente castigados. Cuando en alguna época los cristianos que iban a evangelizar de otros países terminaban allí, era un sitio donde literalmente podías volverte loco por los severos castigos que ellos reciben. Continuó, sabiendo que Amir Ali padecía problemas cardíacos y que recibía atención médica por afecciones cardíacas persistentes antes de su encarcelamiento, el guardia le propinó un puñetazo intencionalmente en el pecho. Posteriormente, los funcionarios de la prisión le negaron a Amir Ali el acceso a la clínica penitenciaria o a un cardiólogo. El cristiano de 31 años comenzó a cumplir su condena de 3 años, 7 meses en prisión en abril de 2024 por sus actividades cristianas y su propaganda contra la religión, contra la República Islámica. Tenemos también un caso similar en Pakistán, que fue reportado el 17 de marzo, donde agentes federales arrestaron a un joven cristiano bajo una ley de blasfemia que estipulara la pena de muerte. Arsalan Hill, de 24 años, fue arrestado tarde en la noche cuando regresaba de su casa de hacer un trabajo diurno como barrendero y fue acusado de compartir contenido blasfemo en Facebook. Según su hermano, Suleiman Hill, a la mañana siguiente, cuando finalmente pudieron reunirse con él brevemente, le preguntaron sobre la acusación. Nos dijo que algunas personas desconocidas lo habían agregado a los grupos en Facebook sin su conocimiento y que no tenía idea sobre el contenido que se compartía en esas páginas. El joven cristiano fue acusado de múltiples sesiones de los códigos de blasfemia ampliamente abusados en el país, en la que se incluye también la sesión 195C, que conlleva una pena de muerte obligatoria, y la sesión 11 de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán, es una ley que fue promulgada en el 2016, que prescribe una prisión de hasta 7 años por preparar o difundir contenido blasfemo. Algunos activistas de derechos humanos afirman que el cristiano empobrecido fue blanco de un grupo empresarial de blasfemia que engaña a cientos de personas inocentes, especialmente a cristianos, en falsos casos de blasfemia en línea. Eso es un caso que fue comentado por el abogado Lazar Al-Rat y que dice: el modus operandi es el mismo en todos los casos registrados en la unidad antiblasfemia del ala cibernética, de ciberdelincuencia de la FIA, ¿no? Es decir, de ellos que están encargados de vigilar esto en el país. Esa unidad está cofalada con abogados y activistas islámicos para tender trampas a jóvenes inocentes en falsos casos de blasfemia, para extorsionar y defender al flagrante, haciendo abuso de las leyes de blasfemia que exigen pues el beneficio de otros intereses creados. Es decir, literalmente hicieron una trampa al chico para terminar acusándolo de algo que él realmente no había hecho. En otro caso similar, un cristiano de 18 años obtuvo la libertad bajo fianza por los cargos de blasfemia que le imputaban. Él había permanecido en prisión porque el juez que preside el tribunal está siendo influenciado o presionado por grupos islamistas. El juez Navid Khalil inicialmente dio a la familia de Qas Karamat, quien ha estado encarcelado durante 18 meses por los casos de blasfemia, la impresión de que aceptaría su solicitud del 5 de marzo para aceptar una fianza de 100,000 rupias cada una, es decir, unos $358 norteamericanos. Según las órdenes de un tribunal superior, pero siguió retrasando la orden escrita con diversos pretextos. La familia del joven siguió acudiendo al tribunal y apelando al juez, pero este siguió evadiendo la sentencia.
El 19 de marzo, los padres que vivían en la pobreza volvieron a acudir al tribunal y esperaban que él durante varias horas, perdón, esperaron en el tribunal durante varias horas para compadecer ante el juez. Finalmente, el juez nos pidió que nos presentáramos y nos dijo categóricamente que no emitiría ninguna decisión por escrito sobre nuestras solicitudes. Anteriormente, cuando nuestro abogado presentó una solicitud ante el juez para declarar a Cas menor de edad, demoró 6 meses en tomar la decisión. Ahora ha dilatado el asunto unos 15 días, cuando podía haber rechazado simplemente las solicitudes para que pudiéramos acudir al siguiente tribunal, es decir, al Tribunal Superior de la Jore. Esas son las palabras de familiares del acusado. Después de decir que estaba claro que el juez estaba bajo una enorme presión por parte de los grupos musulmanes, el padre añadió, pero no es una responsabilidad decidir el asunto según la ley, incluso si es en contra nuestra. Tenemos un caso también en Indonesia, donde a pesar de que muchos puedan creer que Pakistán es la nación principal o probablemente la única nación musulmana donde existan leyes fuertes en contra de la blasfemia. Según un informe el 21 de marzo, incluso en Indonesia, el país del que estamos hablando, a menudo se presenta como una nación musulmana muy moderada. Aún así, los cristianos siguen siendo perseguidos por blasfemia, dado que en una serie de quejas a la policía en Indonesia acusando a los cristianos de blasfemia en las redes sociales ha llevado a varios de ellos al extranjero en busca de refugio, según un informe en el que se encuentran varios ejemplos que vamos a leer. Abraham Ben Moses, anteriormente conocido como Saifuddin Ibrahim, un ex profesor musulmán en la Universidad Islámica y ahora un pastor cristiano, fue encarcelado por blasfemia entre el 2018 y 2022 y posteriormente acusado de blasfemia por proponer la eliminación de 300 versos coránicos que consideraba hostiles hacia los no musulmanes. Sus acciones provocaron indignación entre los musulmanes radicales, que lo llevó a una petición de 6 años de prisión y una multa de 1.000 millones de rupias. Evitó el procesamiento huyendo a Estados Unidos, al igual que otra apologista cristiana, Sofía Al-Kayab. En Indonesia el Estado suele estar ausente cuando los cristianos son perseguidos, pero aparece con fuerza cuando los musulmanes en el país de mayoría musulmana se enfrentan a la oposición, como normalito. El canal de Sofía tiene muchos debates sobre el Islam en el idioma indonesio. Ocasionalmente aparece en los debates que hace Christian Prince u otros cristianos de lengua inglesa. Es un canal que está activo las 24 horas del día para aquellos que de pronto sepan el idioma. Continúo con la lectura. Bonar Tigor Naipospos, el del Instituto Setara para la Democracia y la Paz, dijo que estaba claro por qué los cristianos se refugiaron en el extranjero. En Indonesia no se puede hablar libremente porque probablemente reciben amenazas físicas y son criminalizados por cargos blasfemos. Esto sucede en un país que se dice que es tolerante, son las tolerancias islámicas. Leemos sobre los ataques que han realizado los musulmanes contra iglesias e instituciones cristianas en el mes de marzo. Empezamos con Indonesia. Las autoridades de la provincia de Borneo Oriental se negaron a permitir que los cristianos construyeran una iglesia, a pesar que la congregación cumplía con todos los requisitos legales para obtener su permiso. Según el informe del 31 de marzo, la congregación que ha dedicado 10 años a esta solicitud, obteniendo los nombres y documentos de identidad de las 90 personas aprobados por las autoridades locales, la aprobación de 60 residentes locales y la aprobación del jefe de la aldea, de los jefes de la aldea. En septiembre pasado tuvo las recomendaciones del Foro Interreligioso Local, Kendra Kusuma, el presidente de la Alianza Kalimanta Oriental para la Defensa de la Libertad Religiosa y Creencias, acusó al gobierno de estar más interesado en apaciguar a los grupos musulmanes con intolerancia religiosa que imponer las normas. Él dice que tiene más miedo de un puñado de personas que rechazan la exigencia de la Iglesia, a pesar de que el Estado garantiza la libertad de religión y de culto. Ni un solo partido es lo suficientemente valiente y firme para poder resolver el problema, comentó él. Un miembro de la Iglesia llamada Elizabeth expresó la frustración pues de la situación, ¿no? Y ella dice, solo queremos construir una iglesia para el culto. Todos tenemos derecho a abrazar nuestras respectivas religiones y adorar en nuestros respectivos lugares de culto. Nuestros derechos deben seguir siendo respetados por la ley. De manera similar, el 10 de marzo, los residentes musulmanes de Wakaboti se manifestaron contra los planes de construcción de otra iglesia, aunque la congregación se vio obligada a celebrar los servicios navideños en una sala de policía el diciembre pasado. Ellos necesitan desesperadamente un lugar, pues, para adoración. Continuamos con un suceso del 5 de marzo, donde los musulmanes en ayunas por el mes de Ramadán se manifestaron contra el uso de un edificio para el culto católico en Jalan Skin Air, a pesar de que el edificio se encuentra en terrenos de propiedad católica. El informe añade la congregación católica de Arkamanit, que cuenta con más de 1.400 miembros, necesita un lugar de culto adecuado.
La iglesia es propietaria del edificio desde la década de 1980 y actualmente está tramitando el permiso oficial que se presentó hace un año. Note que la iglesia es legal y lleva bastante tiempo en ese sitio. Finalmente, en un informe del 18 de marzo, aunque se aprobó un permiso de construcción para la escuela cristiana Gamaliel, las autoridades locales de la ciudad de Parepare detuvieron la construcción después de un grupo de musulmanes protestaron contra la presencia de la escuela cristiana. Continuamos con los casos de ataque de musulmanes contra iglesias. Esta vez vamos a leer algo sobre Egipto, donde el 17 de marzo se declaró otro incendio en otra iglesia copta, la iglesia apostólica de San Atanasio, en el distrito de Cayud al-Matak, que causó daños materiales. No se reportaron víctimas humanas. Los bomberos lograron controlar el incendio antes de que ese se extendiera al resto del edificio, aunque las autoridades descartaron rápidamente que se tratara de un incendio provocado. Esto fue solo la última de las iglesias que se incendiaron accidentalmente en Egipto en los últimos meses y años. Ahí muestra varios ejemplos donde podemos leer información sobre incendios ocurridos en iglesias y congregaciones egipcias en el año 2022. Perdón, en agosto del 2022, 11 iglesias supuestamente se incendiaron. En uno de los incendios murieron 41 fieles cristianos, incluidos algunos niños. Tantos incendios accidentales sugieren una de dos cosas, o bien los radicales, o posiblemente con ayuda interna, incluidos simpatizantes dentro de la seguridad del Estado, se han vuelto más sofisticados y clandestinos en sus ataques a las iglesias. En un caso, una cámara de vigilancia captó la explosión repentina y aleatoria de una vela de devoción, creando un incendio. También puede demostrar que los cristianos coptos, por alguna razón inexplicable, se han convertido en las personas más descuidadas y propensas a los incendios en el mundo. Más iglesias coptas que cualquier otro tipo parece seguirse incendiando. Es como que si, o una de dos, o hay alguien que se está, digamos, camuflando entre las congregaciones de las iglesias coptas en Egipto y está generando esos incendios accidentales, o definitivamente los cristianos coptos están siendo cada día más descuidados. Bueno, aquí tenemos de qué se trata la historia. Estamos leyendo el portal de Raymond Ibrahim. Él es el autor de Los Defensores de Occidente, Defenders of the West, Crucificado otra vez, y bueno, otros libros. Él ha trabajado bueno, es miembro distinguido, perdón, del Instituto Schillman y miembro de un foro del Medio Oriente. La razón por la cual él muestra esta serie está aquí escrita, donde siempre habla sobre la persecución de los cristianos en el mundo islámico. Desde el 2011 habla sobre la persecución que sufren los cristianos en el mundo musulmán, donde él recopila algunos de los casos, no todos, porque de manera general todos los días suceden casos de yihad en contra de los cristianos, y la razón por la cual él realiza esta recopilación de los datos, que también muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, y leer en jihadwas.org, que es el sitio web de uno de los islamófobos más grandes del mundo de habla inglesa, Robert Spencer. En el caso de Robert Spencer siempre publica casos de yihad en contra de los no musulmanes. En el caso de Raymond Ibrahim, él documenta los casos de la yihad musulmana contra los cristianos. Y la razón es porque los grandes medios de comunicación no hacen pública la persecución habitual y crónica que sufren los cristianos. Y en el segundo caso es que la persecución contra los cristianos no es algo aleatorio, no es algo que apareció de la nada. Es sistemática e interrelacionada. Es decir, sucede porque eso tiene sus raíces profundas en la cosmovisión del Islam. Entonces, por esa razón es necesario que los cristianos o las personas de Occidente conozcan que suceden esas persecuciones en contra de los cristianos, ¿no? Es algo que suele enmarcar en un tema específico, que desde los musulmanes llega odio a las iglesias y a otros símbolos cristianos. También suceden leyes, como pudimos ver en el caso de Pakistán, leyes de la apostasía y de la blasfemia y del proselitismo que criminaliza estas acciones y que castiga incluso con pena de muerte a quienes ofenden al Islam. En el caso de las mujeres, muchas son secuestradas, como escucharon, o como pueden leer en el texto en inglés, son abusadas, son obligadas a convertirse al Islam. Existe robo y saqueo contra cristianos. Se les obliga a pagar la jizya, que es un tributo económico que se le obliga a que a los no musulmanes lo paguen. Se quiere que los cristianos se conviertan en dhimis, ¿no? Aquellos que son tratados como ciudadanos de segunda clase en algunos países. Los relatos de persecución contra los cristianos abarcan varias etnias, varios idiomas, varios países, desde Marruecos hasta Indonesia, todo lo que abarca el mundo musulmán. Todas las publicaciones que hace Raymond en su sitio web buscan dejar claro que hay una sola cosa que une toda esta persecución, y esa cosa que los une es el Islam y la aplicación estricta de la Sharia o la cultura de supremacía que nace a partir del Islam. Aquí está toda la información en el sitio en inglés, puede leerla detenidamente. No leo todos los reportes que él deja para varios de los casos, porque el video quedaría demasiado extenso.
A los que llegan hasta aquí, bueno, gracias porque apoyan este canal. Realmente es muy complejo traducir tanto material a veces y me toma mucho tiempo publicar nuevos videos. Lo otro es que a veces no queda mucho tiempo para editarlos, pero sería bueno que aquellos que llegan hasta acá compartan la información y comenten. Estamos tratando de hacer un esfuerzo grande en abarcar una amplia variedad de temas sobre el Islam y la influencia que tiene sobre los cristianos y sobre el mundo no musulmán, para mostrar que aquello que sucede de atentados y de yihad no es algo, como dice Raymond en esta plataforma, aleatorio, es algo que nace de la misma religión y que usted puede leerlo en el Corán, donde cerca de 140 versos son literalmente los versos de la espada, donde Alá mismo manda a subyugar violentamente a los no musulmanes. Así que por favor compartan y comenten. Gracias. Que Dios los guarde.